Vamos a leer el verso 1 y el verso número 2. Dice así la palabra bendita del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En Dios solamente está encallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y termina diciendo: no resbalaré. Leemos una vez más Salmo 62, verso 1 y verso número 2. En Dios solamente está encallada mi alma. ¿Qué dice ahí enseguida? De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Y termina diciendo el verso 2: no resbalaré mucho. Hasta ahí vamos a leer y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos preciosas del Señor en este día. Señor, te damos las gracias. En primer lugar, porque nos permite, Señor, el poder reunirnos, Señor, los que estamos acá en este lugar, Señor. Y, Señor, hemos venido con un solo propósito. El propósito es alabarte y glorificar tu precioso nombre, que ya lo hicimos, Señor. Pero ahora queremos, Señor, ponernos en tus manos para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en nuestros corazones, y al caer en nuestros corazones, Señor, nosotros podamos, Señor, hacer lo que tu palabra dice. Te pido, Señor, una bendición por mis hermanos, por mis hermanas que de pronto no pueden acompañarnos por diferentes razones. Algunos es de salud, algunos otros, Señor, son tareas de trabajo, algunos otros simplemente, Señor, no pudieron. Pero allá donde están, Señor, yo te pido que bendigas sus vidas de una manera muy especial, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a leer una vez más el Salmo 62, el verso 1 y el verso 2. Y el salmista David dice: en Dios solamente está encallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Vamos a pedirle al Señor que por medio de su palabra Él nos pueda revelar. Y me va a escuchar mucho siempre a mí decir que el Señor nos pueda revelar su palabra, porque no se trata nada más, hermanos, de tener conocimiento de la palabra del Señor, porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero así como conocemos, tal vez no nos sirva de nada. Y no digo esto a la ligera, no digo esto a la ligera, lo digo con respaldo en la palabra del Señor. Y cuando digo que lo digo con respaldo en la palabra del Señor es porque, por ejemplo, usted va a 2 de Corintios capítulo 3 y leemos el verso 5, y en el verso 5 vamos a encontrar que la palabra del Señor nos dice algo muy precioso
Y cuando digo nos dice algo muy precioso, quiero que me comprenda que siempre voy a tomar la palabra del Señor no como algo que estuvo sucediendo allá en el tiempo que vivió el apóstol Pablo y estaba escribiendo esta carta, porque la palabra del Señor es la misma ayer, es la misma hoy y va a seguir siendo la misma por siempre. Y en 2 de Corintios capítulo 3 y el verso número 5 hay algo que dice la palabra del Señor muy especial. No sé si alguien me le puede dar lectura a lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 y el verso número 5. Y esto es para que de pronto no se malinterprete el que yo le diga que vamos a buscar que la palabra se nos sea revelada y que no solamente quede en nuestro conocimiento humano, sino que esta palabra llegue a lo profundo del corazón y cubre vida en nuestro corazón. Y en 2 de Corintios capítulo 3 y el verso número 5 dice el apóstol Pablo, haciendo a un lado su conocimiento de la palabra del Señor, porque estaba haciendo a un lado su conocimiento. Y recordemos que el apóstol Pablo era un hombre conocedor de la Escritura. Y está diciendo en el verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. ¿Qué dice ahí enseguida? Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y luego el verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Y quiero que vayamos poniendo mucha atención en cada parte de la escritura, porque cuando el Señor está diciendo no, asimismo nos hizo competentes, Él le está dando toda la gloria y toda la honra al Señor. Y dice asimismo nos hizo competentes. ¿Qué dice ahí enseguida? Del nuevo pacto. Y el nuevo pacto que el Señor hace con la humanidad entera, ese pacto lo dice claramente Jeremías capítulo 31 y el verso 33, que va a poner en el nuevo pacto su ley en nuestra mente y la va a escribir ¿dónde? En nuestro corazón. Quiere decir que ahora la palabra que podemos conocer no tiene que quedarse nada más en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, sino que tiene que bajar ¿a dónde? Al corazón. Y al bajar al corazón, ahí la palabra tiene que cobrar vida en nuestras vidas como seres humanos. Ahora, quiero que me ponga mucha atención, porque queremos que el Señor, o ¿cuántos queremos que el Señor nos revele su palabra? ¿Cuántos pueden decirle su palabra? Amén. Ahora, cuando hablamos de la salvación, decimos que somos salvos. Y la salvación es un tema que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de pronto lo llevé al Salmo 62, porque en el Salmo 62 David le está diciendo al Señor: en el Señor solamente está encallada mi alma. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi alma se atoró en el Señor, nada más en Él se encalla mi alma. Él es mi salvación, es mi roca, es mi refugio, es mi salvación. Y es lo que está diciendo David, la expresión. Y lo que David está diciendo es que de pronto
el que el alma de David estuviera encallada en el Señor era que de pronto estaba libre de cualquier peligro que pudiera venir. Y esto es, aunque de pronto esté acechando el enemigo. Y cuando digo aunque de pronto esté acechando el enemigo, cuando nosotros vamos a la escritura y vemos todos los acontecimientos que pasó David. David fue un hombre que amaba a Dios, y no solamente que amaba a Dios, sino que sentía la presencia del Señor. El Espíritu de Dios estaba en David. Por eso es que cuando vamos a la escritura, es más, vamos a Primera de Reyes, para que vayamos viendo y vayamos comprendiendo lo que es este tema tan precioso. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Vamos, le dije Primera de Reyes, no, vamos a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ir ahí a Primera de Samuel, y vamos a ir al capítulo 17, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Ya lo tenemos? Cuando empezamos a leer el verso 1 del capítulo 17, vamos a leer que los filisteos se juntaron, el ejército filisteo, para la guerra, y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Es lo que dice el verso 1. Y el verso 2, esto es por un lado los filisteos acampando en un lugar. Verso 2 nos dice que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Yo quiero que vayamos viendo y poniendo mucha atención a esto, porque por un lado están los filisteos acampando en cierto lugar, y por otro lado está el rey Saúl con su ejército acampando al otro lado del valle. Y ambos, tanto el rey Saúl como los filisteos, estaban en orden de batalla. ¿Qué es lo que quiere decir? Estaban listos para enfrentarse en una lucha por el poder, una lucha por el sometimiento del uno al otro. Ahora, cuando el salmista dice: en el Señor solamente está encallada mi alma, Él es mi salvación, lo que David está diciendo es que en el Señor tiene su corazón, porque el alma es de pronto el centro de las emociones de todos los seres humanos, y nuestro corazoncito es precisamente eso, el centro de las emociones. No sé si me está comprendiendo, porque en nuestro corazón muchas veces podemos tener dificultades, y algunos de pronto son más nerviosos que otros son más sensibles, y dependiendo del corazón de la persona, de lo que siente en su corazón, algunos de pronto les dan una noticia y de pronto quedan en la noticia, hasta se mueren del impacto de la noticia, porque en el corazón es el centro de las emociones. Por eso el salmista David dice: en el Señor solamente está encallada mi alma. En otras palabras, el corazón de David, ¿dónde lo tenía? En el Señor.
y nada más. Ahí es donde estaba seguro su corazón, porque lo que estaba diciendo que ahí estaba seguro, ahí no corría peligro. Ahí había ausencia de pronto del peligro. Ojalá que me esté comprendiendo, porque salvación quiere decir o encierra la idea de que en el Señor nosotros vamos a ser librados de todo lo que pueda venir a nuestra vida. Ojalá que me vaya entendiendo. Y vemos que en el capítulo 17 de Primera de Samuel, vemos por un lado en el campo de batalla a los filisteos, y por otro lado en el valle de Ela al rey Saúl con todo su ejército. Y cada día que salían, se ponían en orden de batalla, el uno contra el otro. De pronto, de entre medio de los filisteos salía un paladín, salía un gigante, y este hombre venía y los amenazaba. Ni siquiera salieron a la lucha, simplemente el verlo literalmente. Vamos al verso 4, por favor. Verso 4 del capítulo 17. Vamos a ir saltando algunos versos para que me vaya a ir adelantándonos e ir avanzando. ¿Ya tiene el verso 4? ¿Qué dice? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Verso 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Escuche, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La palabra del Señor nos está describiendo a un hombre, y no era cualquier hombre, era un hombre alto. Y no solamente era alto, sino que estaba fuerte. Y la impresión que causaba, si nosotros de pronto lo vemos como si estuviera en nuestros días, y que de pronto alguien nos estuviera amenazando, alguien grande, ¿qué es lo que sentimos? Si de pronto hay alguien que nos quiere buscar problemas, que quiere buscar pleito, y de pronto usted lo ve y lo ve así para arriba y grande. Somos seres humanos, y como seres humanos uno dice: no, con este ni siquiera me meto, porque uno está buscando de su manera personal de librarse de aquel. Ahora, este no era cualquier hombre, era un hombre que había sido instruido en la guerra desde su juventud. Y cuando salía y amenazaba al ejército del Dios viviente, porque es la manera que David lo veía, pero salía y amenazaba de pronto al rey Saúl y a todo su ejército. ¿Qué dice el verso 7, el verso 8? ¿Qué dice? Verso 7 dice: y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Verso 8, ¿qué dice? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué se habéis puesto en orden de batalla?
¿no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme a un hombre que pelee conmigo. ¿Qué dice el verso 11? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Yo quiero que vayamos poniendo atención, porque quiero preguntarles: ¿dónde estaba el corazón de aquel ejército? ¿Dónde estaba encallada el alma de aquel ejército? Porque tuvieron gran miedo. Escuchaban al filisteo amenazarlos, y lo que sintieron fue el peligro. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Porque al escuchar las amenazas, de pronto decía el gigante: denme a uno que salga a luchar contra mí. Si yo lo venciere, ustedes van a ser nuestros siervos y nos van a servir. Pero si él me venciere, nosotros los filisteos seremos sus siervos y les serviremos. La cosa estaba sencilla. Pero nada más de ver a aquel hombre, la palabra del Señor nos dice que aquellos hombres los ponía a temblar. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en lo que ven nuestros ojos. No sé si me está comprendiendo. Y de pronto alguien puede decir: no, el mismo rey Saúl, ¿quién se anima? Nadie salía. Nadie se ofrecía a ir a luchar, a pelear contra aquel. ¿Por qué? Porque el hombre en sí impresionaba, causaba temor, y de pronto cualquiera que pudiera salir a enfrentarse, ya en su corazón él prácticamente estaba sintiendo un peligro, y que si se metía en esa lucha no iba a salir con vida. En otras palabras, no había manera de cómo escapar de pronto a la muerte de aquel hombre si se enfrentaba con él. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, el salmista David dice: en el Señor solamente está encallada mi alma. Y miren la diferencia, porque cuando David llega al campamento y escucha al paladín hablar, algo pasó allá dentro de su corazón. Algo pasó que provocó en David el que fuera y le dijera al rey Saúl: no se turbe su corazón, rey, este saldrá y peleará con él. Pero ¿qué es lo que pasaba? Aunque estuviera grande y de pronto fuera él haber sido capacitado en el arte de las guerras desde su niñez, y él no tuviera experiencia alguna, él estaba confiado, él estaba seguro
su alma de David, ¿dónde estaba? Estaba encallada en la presencia del Señor. En otras palabras, él estaba pensando que no importa que estuviera grande, alto, que no podía correr ningún peligro, porque había uno que lo estaba guardando, había uno que era su salvación, había uno que lo protegía, había uno que lo liberaba, había una seguridad en él que solamente lo provoca la salvación de Dios en nuestras vidas. Ojalá que me vaya comprendiendo, porque es algo hermoso la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo, pero al seguir leyendo yo quiero de pronto que mantenga ahí el capítulo 17 y que comprendamos que el hablar el tema de la salvación de pronto es para darnos una idea de lo que es la salvación. Es que al nosotros aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, la idea, para darnos una idea de lo que es la salvación, es que cuando el Señor vino a nuestras vidas, el Señor nos libera, nos liberó. Segundo, cuando viene la salvación a nuestras vidas, nosotros nos sentimos seguros. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y sentirse, ¿qué es? ¿Qué es sentirse seguro? Sentirse seguro es la ausencia del peligro. Y mire, quiero que por favor podamos comprender bien esto, porque sentirnos seguros es lo mismo que la salvación que Dios nos ha dado. Sentirnos seguros es la ausencia del peligro o riesgo que podamos tener. Seguridad es tener una confianza total en que Dios nos va a guardar en todo momento. Eso quiere decir salvación. Si nosotros nos sentimos seguros en Cristo, si nos sentimos seguros, que quiere decir que tenemos una confianza total ¿en quién? En el Señor. ¿Y qué confianza? En que el Señor nos va a proteger, en que no vamos a correr ningún riesgo ni ningún peligro, porque el Señor es nuestra salvación. Ahora, pero esa palabra necesita cobrar vida en nuestro corazón, y eso solamente lo vamos a lograr que Dios nos revele su palabra y que el Espíritu Santo de Dios podamos experimentar la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Por qué le digo esto? Mire, el rey Saúl y todo el pueblo de Israel, ¿creían en Dios o no creían en Dios? Sí creían en Dios. Saúl mismo experimentó la gloria del Señor, el Espíritu de Dios vino sobre él. Usted va al Primera de Samuel capítulo 10 y el verso 6 y el verso 10, y va a encontrar que la palabra del Señor por medio del profeta Samuel le dice el profeta Samuel a Saúl: mañana a estas horas el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Vaya al verso 6 para que de pronto no solamente me escuche. Primera de Samuel capítulo 10 y el verso número 6. Me dice un amén cuando lo tenga. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 6? Oiga, entonces el Espíritu del Señor
vendrá sobre ti ¿con qué? Con poder, y profetizarás con ellos. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y serás mudado en otro hombre. ¿Qué es lo que cambia el hombre? Ahí Saúl tenía conocimiento de la palabra del Señor, igual que el pueblo de Israel tenían conocimiento de la palabra del Señor, pero nada más estaba acá, en la mente. Conocían palabra de Dios. Y la diferencia, que David no solamente conocía, sino que la palabra cobraba vida en su corazón. Por eso cuando ellos salen al campo de batalla y está el ejército filisteo a un lado del valle y el ejército del rey Saúl al otro lado, y salían ambos y se ponían en orden batalla, de pronto se hacía una hilera a un lado y otra hilera al otro lado, y de pronto estaban listos para salir a la batalla. Pero en cuanto estaban listos a salir de la batalla, entre medio de ellos se abría paso un hombre gigante, de pronto impresionante, que solamente el verlo causaba temor al pueblo de Israel y los amedrentaba y ponía miedo en su corazón. Ahora, ¿conocían o no conocían a un Dios poderoso? Sí conocían a un Dios poderoso. ¿Sabían que había un Dios que hacía milagros? Sí, sabían que había un Dios que hacía milagros. ¿Sabían que había un Dios que los protegía? Sí conocían a un Dios que los protegía. Pero estaba ¿dónde nada más? En la mente. No llegaba hasta acá adentro en el corazón. Por eso cuando vieron, estaban viendo lo humano, lo terrenal, lo que se presentaba. Y ya en ese momento David, el rey Saúl, algo había pasado, porque no era el mismo rey Saúl que fue lleno del Espíritu Santo de Dios, sino que ahí ya había sido desechado por el Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. Ya el Espíritu de Dios no estaba en quién, en el rey Saúl. Por lo tanto, como no estaba en el rey Saúl, estaba igual que el resto, porque él era el rey de Israel. Y pudo, si hubiera estado lleno de la presencia del Señor, pudo haber salido al frente sin ningún temor, sintiendo la salvación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas sin embargo, aunque tenía conocimiento, nada más su mente estaba puesta en lo humano. Conocían a un Dios poderoso, pero no lo podían experimentar. Y ojalá que me comprendas, hermano, hermana, en este día necesitamos buscar la presencia del Señor. Necesitamos meternos allí en la intimidad con Dios. Necesitamos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida para sentir la salvación de nuestro Rey, para sentir la gloria, el poder del Señor sobre nuestras vidas, para que no importa lo que venga, no importa el problema que estemos enfrentando, si la presencia de Dios está conmigo, voy a ser más que vencedor, no por mis méritos, sino porque el grande, el poderoso está conmigo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Ojalá que me vaya comprendiendo. Si nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios llene nuestro ser, vendrá el problema y tendremos miedo. No deberíamos, porque nos vamos a sentir seguros. Es cierto, con nuestros ojos literales podemos ver que casi nos aplasta el problema, pero hay una barrera que si no nos metemos a la vida espiritual, no la vamos a ver, porque es como si fuera una barrera invisible. Pero si nos metemos a lo espiritual, vamos a ver que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y como está en nosotros, vamos a sentir la protección divina, vamos a sentir la salvación de Dios en nuestras vidas. Ojalá que Dios me dé gracia para
comunicarle el mensaje como el Señor quiere que se lo comunique. ¿Sí me está comprendiendo? El salmista decía: solamente en el Señor está encallada mi alma. Él es mi roca, es mi refugio, es mi salvación. Cuando hay peligro, como diciendo, es mi roca, voy a la roca, me refugio en Él. Y una vez que pasa el peligro, yo estoy tan tranquilo, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está ahí para cuidarnos. Entonces, el hablar de la salvación de pronto es tener una idea de que Dios nos libera de todo lo que pueda. Es algo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Es una liberación de Dios en nuestras vidas. Nos libra de todo lo que pueda venir. Por eso yo no comprendo en veces, y con todo respeto lo digo, porque muchas veces hemos recibido al Señor en nuestras vidas, pero hay veces que yo me he dado cuenta de hermanos que de pronto van a un retiro espiritual, y cuando van a ese retiro espiritual resulta que cuando vienen de regreso le dicen: ahora sí soy verdaderamente libre. ¿Qué? ¿Y sabe por qué decimos eso? Porque no realmente sabemos, o Dios no nos ha revelado qué es la salvación. Porque la salvación no es nada más que Jesús murió por nuestros pecados y nos salvó del castigo eterno. No, momentito. El Dios que tenemos es un Dios poderoso, es un Dios grande, es el Dios hacedor del cielo y de la tierra, es el Dios todopoderoso, y Él siempre está ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como tuvo poder para ir a la cruz y salvarnos, tomando nuestro lugar de pecado y de iniquidad, y recibir sobre Él el castigo de nuestras iniquidades y salvarnos, librarnos de aquello, Él sigue teniendo poder, porque Él es el mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy, y va a seguir siendo el mismo Dios de mañana. Un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que ama a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. El problema está de que, como el salmista dice en el verso 2 del capítulo 62, poco resbalaré. Ese es el problema, que podemos resbalar. ¿Qué entiende por la palabra resbalar? Caerse. Déjeme le pongo un ejemplo. Por allá en el año 2009 o el 2008, era troquero y manejé por los 48 estados. Y tuve que ir a Chicago, Illinois. Y llegué a entregar una carga. Y cuando llegué a entregar la carga, yo estacioné el camión y salí. Estaba frío porque acababa de nevar, pero las carreteras de pronto estaban limpiecitas. El asfalto, usted lo veía como que si no hubiera nada. Y cuando yo bajé del troque y de pronto pisé el asfalto, ¿cuál fue mi sorpresa? Que por allá fui a dar un azotón. O sea, di una caída, pero que muchos, lo bueno es que no había mucha gente ahí que se riera. Pero caí y nomás me levanté como volteando para todos lados a ver quién me vio y sobándome. De pronto, el resbalar quiere decir el caer. Y el salmista dice en el verso 2:
pocas veces resbalaré. Hebreos, libro de Hebreos capítulo 2 verso 1 dice que conviene que estemos atentos a las cosas que hemos oído, no sea que resbalemos. Y resbalar quiere decir caer. ¿Caer de dónde? De la gracia, caer de la presencia del Señor. Y si resbalamos y caemos de la presencia del Señor, ahí sí hay que tener miedo, porque estamos al descubierto. No hay protección, porque nos salimos de la presencia del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Y al salirnos de la presencia del Señor es cuando de pronto no estamos seguros. No hay manera de que Dios nos libre. ¿Sí me está comprendiendo? Pero si estamos en la presencia del Señor, aunque nosotros no lo veamos, es una barrera invisible, que podremos ver nosotros el problema que viene hacia nosotros. Si estamos fuera de la presencia del Señor, no vamos a lograr detectar la barrera. Pero si estamos en la presencia del Señor, vamos a sentir esa barrera y nosotros nos vamos a sentir seguros, que podemos ver todavía el problema y hasta nos podemos reír tranquilos, como si nada pasara, porque sabemos que hay un Dios grande y maravilloso, que es nuestra salvación. El hablar de la salvación, o que el Señor nos muestre lo que es la salvación, es algo muy precioso. Mire, el hablar de la salvación es darnos la idea de que el Señor en primer lugar nos libera. Hay una liberación. ¿Sí me está comprendiendo aquí, verdad? Otra de las ideas es sentir la protección, la seguridad de que el Señor está con nosotros. Y hablar de salvación es sentir la preservación de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir la palabra preservación? La preservación es la protección o cuidado sobre alguien o algo. En otras palabras, si decimos que en el Señor nosotros somos salvos, es decir que el Señor nos está preservando. En otras palabras, que tenemos la protección de Dios, que tenemos el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero que vaya por favor de pronto al libro de Hebreos. No se olvide de Primera de Samuel, por favor, el capítulo 10. Ya regresamos por ahí enseguidita. Vamos a el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Verso 39. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice el verso 39. En el verso 26 hay un encabezado en la Biblia que dice: advertencia al que peca deliberadamente. Es una advertencia, es una llamada de alerta. Es para aquellos que resbalan de pronto. Y el verso 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Pero miren lo que dice el verso 39. ¿Qué dice el verso 39? ¿Ya lo tiene? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Qué dice ahí enseguida? Para
preservación del alma. Y se acuerda que es lo que le dije que quería decir la palabra preservación. Quiere decir protección o cuidado. En este caso, si hablamos de preservación del alma, lo que estamos diciendo es que tenemos la protección divina de Dios sobre nosotros y que el Señor cuida de nosotros. ¿Sí estamos comprendiendo? Y dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos echamos para atrás, no. Y termina diciendo el verso 39, sino de los que perseveramos en la preservación del alma. En otras palabras, que el Señor está protegiendo nuestra vida, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y eso es algo hermoso. Ahora, regresemos por favor allá a Primera de Samuel. Primera de Samuel, allá donde estábamos. ¿Se está gozando? Primera de Samuel, y lo llevé al capítulo 10, verso 6, nada más para que viera de pronto lo que Saúl tenía. Y cuando usted lee el capítulo 15 de Primera de Samuel, usted va a leer que Saúl es desechado, pero no nos vamos a concretar en Saúl. Lo que quiero que vea es que en el capítulo 15 Saúl es desechado. Cuando dice que Saúl es desechado, en otras palabras, ya no estaba el Señor ¿qué? Protegiéndolo. Ya no estaba el Señor guardándolo. La presencia, el Espíritu de Dios había salido. Por eso cuando enfrentan al ejército de los filisteos y de entre medio de los filisteos sale aquel paladín retando al pueblo de Israel, todos los que estaban ahí tenían conocimiento de la palabra del Señor, conocían o al menos sabían de Dios. Pero ¿servía de algo que supieran de Dios? La confianza no estaba en el Señor. Vieron al ejército y sintieron el peligro. Pregunto, ¿verdad que sí conocían a Dios, Saúl? No solamente lo conocía, había sentido la presencia de Dios, Saúl. Pero de pronto, nada más el que el gigante se viniera abriendo paso entre los filisteos y de pronto sobresaliera de entre todos ahí, chaparritos tal vez como yo, tal vez más altos, pero venía un señorón ahí que nada más verlo causaba temor. David no sintió temor. David no se amedrentó. ¿Cuál era la diferencia? Que estaba en el refugio. ¿Cuál era la diferencia? Que estaba en el Señor, y el Señor es ¿qué? Es salvación. Pero experimentaba la gloria de Dios en su vida. Y hay mucha necesidad, hermanos. Yo no sé si, sé que esto es raro tal vez aquí en el valle, porque hablamos de la llenura del Espíritu Santo y yo veo en veces que no alcanzamos a comprender realmente lo que tenemos de Dios en nosotros. Pero no logramos comprenderlo porque tal vez nos hace falta un poquito más experimentar aquella gloria, aquel poder de Dios en nuestras vidas.
y tener una certeza, una seguridad. Hermanos, ha habido momentos muy difíciles en mi vida, duros, donde humanamente de pronto ha habido instantes que Satanás ha hablado a mi vida diciéndome: ¿dónde está tu Dios? Mira, ¿dónde está? Buscando cómo distraer mi mente, porque habla a mis oídos, pero yo estoy agarrado de la roca. Ojalá que me comprenda. Pero hay veces que esa voz de Satanás lo hace a uno de pronto atemorizarse. Y si seguimos poniendo atención a esa voz, estamos oyendo la amenaza. Es lo que pasó. Miren, hermanos lindos, preciosos, aquellos hombres ni siquiera salieron a luchar. Nada más verlo y escucharlo, se ponían a temblar y corrían, salían huyendo. Pero ni uno le hizo frente. Nada más el verlo imponente, alguien que cualquiera que cayera en sus manos posiblemente no le duraba ni para el arranque, seguramente. Es la manera que pensaban. Pero eso es lo que el hombre piensa cuando no tiene a Cristo, cuando no sabe, cuando no conoce qué es la salvación. Pero el hablar de salvación, ¿sabe qué es hablar de salvación? Es decirle al mundo entero que aquí adentro está el Rey de Reyes, está el Señor de Señores, y que Él es poderoso, que Él es maravilloso, que Él tiene poder para guardarnos ante cualquier situación, porque Él es la misma salvación. Es decirle a la gente que en Cristo está en nosotros. Mire, yo he andado corriendo por muchas partes. Por aquí, por el valle, he entrado varias veces y salido rumbo a México. Y me han hablado tantas cosas tremendas de Reynosa, de Ciudad Victoria, y cuando digo que me han hablado cosas, es hablando de los carteles. ¿Sí me está comprendiendo? Pero hermano, yo le he recorrido en las noches todas esas carreteras con mi esposa. Y mis carritos, ya sea esta vencita roja que traigo, que es la misionera, y tenía un Hondita. Y cada viaje que yo aventaba para allá, con bocinas, con tratados, con proyectores, con baterías de instrumento, para llevarlas allá al sur. ¿Y sabe qué me decían los hermanos y la gente? Hermano, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo te atreves? Te van a dejar hasta sin carro y con riesgo hasta que te secuestren. Pero en ningún momento sentí nada de eso. Había algo que me movía. No sé si me estás comprendiendo. Y no que de pronto sea muy macho. No, momentito. No. Esto no es asunto humano. Es espiritual. ¿Sí me estás comprendiendo? Es que no era yo de pronto el que me impulsaba. Lo que yo iba haciendo, lo iba haciendo, ni siquiera iba a México para visitar a mi familia, a mi madre, no. Yo iba porque iba a una campaña, porque íbamos a abrir una iglesia, porque íbamos a ver los programas de radio que había por ahí. Pero siempre, cada viaje que hacía manejando,
y prefería irme manejando porque de esa manera podía llevar cosas, y si me iba en el avión no podía llevar nada. Y bendito sea el nombre del Señor, porque hasta este día el Señor ha sido nuestra salvación y Él es poderoso para guardarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me estés comprendiendo. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Y es importante, si hablamos de salvación, estamos hablando que el Espíritu de Dios está en nosotros. Nada más que hay que andar siempre lo más que podamos, porque somos seres humanos. Lo más que podamos andar siempre conectados a la presencia del Señor. Si andamos conectados a la presencia del Señor, nos van a venir los problemas y nosotros como si ni que hubiera problemas. Ah, sí, no, hombre, ese problema sí, que es para mi Señor. Si es el que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, no, hombre, para Él no es nada. Ojalá que me vaya comprendiendo. Mire, vamos, por favor, regresemos a la Escritura. El verso 10 del capítulo 17 de Primera de Samuel. ¿Nos estamos gozando, hermanos? ¿Estamos comprendiendo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra? El verso 10 dice: añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame a un hombre que pelee conmigo. Verso 11, ¿qué dice? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice ahí enseguida? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Y quiero que se adelante poquito y vaya al verso 20. Ahí mismo del capítulo 17, el verso 20. Ahora vamos a ver a David. ¿Ya lo tiene? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento. ¿Qué dice ahí enseguida? Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Verso 21. Es exactamente lo mismo que leímos hace poquito. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Verso 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el brebaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat. Y el filisteo de Gab salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Qué dice ahí enseguida? Y las oyó David. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué dice ahí enseguida? Huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Sentían que el peligro. Si oían de la presencia es porque sentían peligro. Ojalá que me vean. Y estaban buscando ellos cómo guardarse, cómo protegerse, cómo salvarse. Y dice claramente,
Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no has visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará de tributos a la casa de Israel. Ahora ponga atención, verso 26. ¿Qué dice el verso 26? Entonces habló David a los que estaban junto con él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué dice ahí enseguida? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se da cuenta la diferencia? Lo vio también, escuchó lo que dijo, nada más que había una diferencia: el Salvador estaba en él, el Todopoderoso moraba en él. Esa era la pequeña diferencia. ¿Sintió miedo? No sintió miedo. ¿Sintió el peligro? No sintió, porque en el Señor estaba libre de cualquier temor. En el Señor él se sentía seguro. Ojalá que me esté comprendiendo que la salvación no es nada más que el Señor nos salvó. No, la salvación es grande. La salvación es grande, porque hablar de salvación es hablar que el mismo Dios está acá dentro de nosotros. Nada más que si de pronto nos descuidamos, resbalamos, como lo dice David, ahí sí estamos en problemas. Ahí sí vamos a tener miedo. Ahí nos vamos a atemorizar. Pero si andamos siempre en la presencia de Dios, vamos a sentir que el Señor preserva nuestra alma. En otras palabras, vamos a sentir la protección. Vamos a sentir que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y así dice la palabra. Vaya, con esta escritura le termino. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. ¿Qué dice? Con esta escritura le termino. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué dice enseguida? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es lo que está diciendo Pedro. Tienen problemas, tienen dificultades, porque hablar de echar toda su ansiedad es que le arrojemos todos nuestros problemas. Y pregunto, ¿cómo le vamos a arrojar todos nuestros problemas? Metiéndonos nosotros a la presencia del Señor. Y si estamos en la presencia del Señor, estamos aventando todos los problemas al Señor, y nosotros estamos yendo ahí, nada más que ahí ya nos sentimos seguros, porque Él dice: Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hablar de salvación no es un acto que quedó en el pasado.
ciertamente en el pasado está nuestra salvación, porque es cuando Cristo muere por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. Y al momento que nosotros creemos en Él, ahí viene la salvación de nuestra mala manera de vivir, del viejo hombre. Dios nos libra de todo aquello que antes hacíamos. Pero ahí empieza la salvación para nosotros. Ahí viene el Señor a nosotros. El hablar de salvación es darnos cuenta que Él es la salvación. Miren, este tema es precioso, es muy amplio. Pero el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir? Aunque para los judíos mesiánicos dice que es cara de caballo, pero esos son ellos. ¿Qué quiere decir Jesús? Pero la palabra Jesús quiere decir salvación. Él es salvación. Y es el mismo Señor Jesús. Y si nosotros le abrimos el corazón y lo dejamos que Él crezca en nosotros, que el Espíritu de Dios llene completamente nuestra vida, nosotros vamos a experimentar la salvación. Y experimentar la salvación es sentirnos seguros, es saber que el Señor nos libró, es saber que el Señor nos preserva. Y cuando le digo nos preserva, le estoy diciendo que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos protege. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar más la presencia del Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a hablar con el Señor.